Buenas tardes. Muchas gracias también a Fundación Luquia y a ISDI por tener la oportunidad de pasar este ratito hoy con vosotros y de hablar de este tema tan interesante y que está tan de moda últimamente y que llevamos muchos años trabajando en ello, pero ahora realmente con estos escenarios de incertidumbre cada vez vemos más esa necesidad de enfrentarnos a una anticipación activa, ¿no? Os he contado ya un poquito de mi trayectoria. Hoy lo importante son las tendencias y los escenarios, así que vamos al lío. Vamos a empezar con un poquito de contexto. Seguro que todos habéis oído hablar, o muchos de vosotros, del término buca. Esto se utilizaba después de la crisis del 2008, es un término un poco anterior, pero se puso de moda en esa época porque el continuismo que traíamos parece que se rompía a través de ese cambio económico, ¿no? Financiero, y se atisbaba tanto en lo que es fenómeno organizacional más privado como en la parte más social, que algo estaba cambiando, ¿no? Entonces estábamos en un entorno donde se percibía que había volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, pero en un terreno donde todavía no se producían demasiados cambios más allá, ¿no? de esa revisión de modelos financieros. Luego llega el 2020 y ahí sí que ocurre algo que no nos esperábamos. Es verdad que si miramos a lo largo de la historia hemos tenido diferentes pandemias, pero no nos esperábamos una o no nos esperábamos una que tuviera ese impacto a nivel global. Y también confiamos mucho en la ciencia y la ciencia nos ha salvado, pero ha tenido su tiempo, ¿no? Y nos ha obligado, pues, por ejemplo, a encerrarnos en casa y ha cambiado muchos modelos, tanto de la propia sociedad como de las economías, como de las relaciones entre países o como el desarrollo tecnológico. Entonces, surge ese COVID con esa visión también de hecatombe, ¿no? De sucede algo muy negativo, aparecen esos términos de permacrisis, ¿no? De que parece que estamos en una situación de crisis constante y se empieza a escuchar más el término bunny, ¿no? Esa fragilidad, ansiedad, no linealidad y que no comprendemos qué es lo que está ocurriendo. Tanto buca como bunny son términos bastante negativos. Y aquí os voy a hablar del primer futurista de hoy, Frank Spencer. Frank Spencer nos anima a que pensemos desde un punto de vista más de construir, más positivo, aún habiendo un contexto negativo, ¿no? Y lo que nos dice es, oye, los modelos deductivos e inductivos que has utilizado hasta la fecha, los puedes seguir utilizando, pero no te van a servir para entender la realidad en la que estás conviviendo. Entonces tienes que ir hacia modelos abductivos. Luego, el abrazar la liminalidad, ¿no? Vivimos en escenarios muy cambiantes, y estamos en esa situación en la que no sabemos cómo se van a concretar determinadas situaciones a diferentes niveles, ¿no? Y nos obliga a vivir en esa incertidumbre, ¿no? En esa liminalidad. Si os fijáis, antes hablábamos más de términos más negativos y aquí, sin embargo, son términos más neutros o con una visión un poco más positiva. Luego hablamos de interconexión y esto lo hemos visto claro con todo lo que ha ocurrido, ¿no? Un virus en otro lado del mundo puede llegar aquí en muy poco tiempo. Una ruptura de la cadena de suministro puede afectarnos a nivel global. Un conflicto bélico en una zona determinada nos afecta a todos. Y luego está lo vibrante, que es parecido a ansioso, pero tiene un carácter de resonancia, ¿no? De conectarnos con lo que está ocurriendo. Y ligado a esto último que estamos ofreciendo aquí como término, que es emergencia, no emergencia entendida como la ambulancia, ¿no? De que ha ocurrido algo y tenemos que ir a solucionar algo, sino emergencia como algo que surge. El surgir de nuevos modelos, de nuevas formas de entender las cosas, de nuevas oportunidades. Entonces, Frank Spencer aquí nos invita a que en vez de ir hacia el buca, el ban y la permacrisis, pensemos en términos de alive, en términos de construcción del futuro deseado. No, muchas veces miramos al futuro como algo que nos es impuesto y realmente, pues quizás todos tenemos algo que aportar en esa visión del futuro que queremos conseguir. Aquí os voy a presentar a otro futurista, Roger Spitz, que pertenece al Disruptive Futures Institute, y esta imagen que veis aquí pertenece a uno de sus libros, que es una maravilla y os recomiendo. Y él nos dice, oye, una nueva era donde todo es posible.
La incertidumbre es una cosa del pasado. Y nos muestra un gráfico donde vamos de menos a más incertidumbre y nos va mostrando también las herramientas que podemos utilizar. Estamos muy acostumbrados a lo que son auditorías, o sea, a analizar lo que es el pasado, ¿no? Sobre todo en organizaciones, en compañías. Oye, pues sobre todo, por ejemplo, en la parte financiera, ¿no? O en la parte comercial. ¿Qué nos ha funcionado en el pasado? Lo analizamos y eso nos va a ayudar a hacer proyectiva estratégica, proyección, proyectamos lo que ya conocemos. También estamos acostumbrados a hacer análisis cuantitativos, de análisis de mercado, de ver tendencias sectoriales o de nuestro mercado, cosas que podemos coger de otros sectores, pero que son bastante tangenciales al nuestro, pero sí que tienen ciertos paralelismos pues, por ejemplo, en experiencia de cliente o en demandas del consumidor. Pero ahora, en los nuevos contextos, nos exigen que vayamos un poquito más allá y tenemos que entender tendencias o megatendencias. O sea, una megatendencia es un concepto más grande que incluye a tendencias concretas que estarán dentro de ella. Y tenemos que empezar a mirar tendencias que están un poco lejos de nuestro radar, ¿no? Si tenéis un coche relativamente reciente, ya vienen muchos con ese aviso del ángulo muerto, ¿no? Pues tenemos que empezar a mirar en esos ángulos muertos, donde no mirábamos hasta ahora. Hacíamos un plan estratégico, pues basándonos en ese pasado, en ese análisis cuantitativo de lo que tenemos alrededor, pero nos faltaba esa patita de entender, porque tampoco quizás hasta ahora no era tan necesario, ¿no? Y vivíamos hace 20 años con planes estratégicos a 5 años. Y ahora casi hay empresas que hacen un rolling plan estratégico, ¿no? Que casi cada año, año y medio lo están modificando. Pero más allá de esto es también cómo construimos ese plan, ¿no? ¿Qué estamos mirando fuera? ¿Qué nos puede afectar? Entonces hacemos ese escaneo y aquí aparece un término de que es escaneo de horizontes, que es donde estamos viendo señales de cosas que están ocurriendo que nos pueden derivar en tendencias. Esto lo veremos más despacio más adelante, pero un poco para profundizar en este gráfico que nos propone Roger Spitz. Si nos vamos muy a la derecha, cuando a la gente le hablamos de diseño de futuros, bueno, ahora os explicaré la diferencia entre perspectiva estratégica y diseño de futuros. La gente normalmente piensa pues, más en ciencia ficción, ¿no? En modelos que se van a más años vista o que van hacia casuísticas más arriesgadas. Y además solemos ser bastante distópicos, vemos futuros en negativo, oscuros, ¿no? Muy Blade Runner, muy ochenteros en cuanto a lo tecnológico y con sociedades mucho más primitivas. Y realmente se hablaba mucho, ¿no? De los cisnes negros cuando el tema del COVID, pero no tenemos que irnos tan adelante. Luego hablaremos de alcances temporales, pero que sepamos pues, que tenemos diferentes herramientas para explorar diferentes contextos. Os hablaba de la diferencia entre prospectiva estratégica y diseño de futuros. La prospectiva estratégica lo que hace es generar escenarios de cosas que pueden ocurrir, ¿no? Más que cosas, pensémoslo como en una obra de teatro, el contexto que generamos en torno a la trama, ¿no? Lo que ocurre ahí alrededor es ese escenario. Em, Cuando hablamos de diseño de futuros, también generamos esos posibles escenarios, pero hay un punto extra, que es que definimos el futuro al que queremos ir. O sea, hay una parte de construcción, de ponerse en primera persona y decir, este es el escenario al que quiero ir en mi compañía. Habrá cosas en las que podamos influir y cosas en las que no, pero sí que hay un tema de estrella polar de nuestra compañía, de cuál es la estrategia con nuestra visión y que lo que pongamos de escenario no sea solo consecuencia de lo que me viene de fuera, sino qué cosas puedo hacer desde dentro. Tenemos compañías de ejemplos que apuestan por ese futuro que hablábamos más lejano, ¿no? Que puede parecer ciencia ficción. Tenemos una nueva economía del espacio desde hace unos años. em, Sobre todo desde hace más o menos unos 10 años empezó a eclosionar esto y hace a lo mejor 20 era algo impensable porque estaba restringido más a ámbitos gubernamentales y no teníamos satélites de 1,5 kilos, sino de 300 kilos que ahora conviven, ¿no? Pero que eso acerca, democratiza el acceso a esa tecnología, los lanzadores son reutilizables, tenemos pues, más usos, más allá solo de las prácticas gubernamentales, sino del uso de los datos, y incluso estamos viendo cómo hay temas de turismo espacial, ¿no? Entonces, independientemente de que nos guste más o menos Elon Musk, Virgin, etcétera, aquí hay empresas que parece que están trabajando en escenarios que parecerían muy lejanos para muchos de nosotros. Por otro lado, seguro que os suenan los ejemplos de Blockbuster o de Kodak. Tenían
en su mercado la prioridad, ¿no? Eran números uno de ventas en su oferta y no supieron ver el cambio, no supieron adaptarse o diversificar lo suficiente o apostar lo suficiente por el cambio que exigía la sociedad y la tecnología de la época. Entonces, aquí es el punto contrario, ¿no? Miraban más hacia esa continuidad, hacia ese análisis del pasado y no supieron adaptarse. ¿Qué quiero comentar con esto? Pues la importancia del crecimiento sostenible. No podemos normalmente en nuestras empresas estar mirando a un futuro súper lejano y apostarlo toda la innovación y abandonar lo que es la ejecución del presente, ¿no? Entonces hay que buscar esa difícil ambidestreza, que es cómo ejecuto con eficiencia en el presente y le saco el máximo partido al negocio que tengo hoy en día o a la práctica que tengo hoy en día y cómo a la vez estoy mirando hacia afuera y entiendo qué es lo que ocurre y entiendo cómo afecta a la continuidad y al futuro de mi negocio y cómo consigo también que los equipos puedan vivir en esa dualidad. Y esto, que es muy fácil ponerlo aquí en un PowerPoint, es realmente complicado llevarlo a la práctica. Además, tenemos que meterle un factor añadido que le añade un poquito de complejidad. Si aquí tenéis un gráfico donde vemos los ciclos de innovación desde el 1785, muy vinculados a la evolución tecnológica y curiosamente esa evolución tecnológica muchas veces impulsada por periodos bélicos. Vemos que cada menos años se produce un salto, una nueva onda de innovación y que cada vez esos periodos son más cortos. Si ya es difícil en sí la ambidestreza, si todo cambia cada vez más rápido, nos exige más agilidad. Entonces es importante ese fenómeno anticipatorio como parte importante de la ambidestreza, como pieza clave. McKinsey nos propone un modelo de tres horizontes. Un horizonte, que es el negocio que tenemos actual, pues a 1 o 2 años vista, donde estamos defendiendo el negocio actual. Defendemos lo que tenemos, extendemos, incrementamos lo que es la ganancia del propio negocio. Aquí utilizamos herramientas de planificación y forecasting habituales y las metodologías ágiles que nos ayuden a la eficiencia. Sin embargo, tenemos que estar trabajando también en un segundo horizonte, que son esos negocios que parece que ya van a dar el salto. Hablamos a lo mejor de 2 a 4 o 5 años y ahí empezamos a buscar recursos, a hacer business plan, a ver cómo vamos a invertir y utilizamos modelos de Lean Startup. Luego hay un tercer horizonte donde ya no ponemos tanto foco, pero no podemos dejarlo atrás, y es esos negocios que parece que están emergiendo. Y aquí es difícil a veces saber cuáles de las cosas que están alrededor, porque a día de hoy tenemos muchísima información, muchísimas oportunidades y muchos elementos que están despuntando, y a veces es difícil elegir por qué oportunidades debemos apostar. Por eso, aquí hay que tener el alcance más o menos abierto, no empezar todavía a desarrollar cosas a un nivel detallado como podemos tener en el Horizonte 2, pero sí que empezar a tener como planes iniciales, incluso hitos que nos harían arrancarnos en ese nuevo negocio, etcétera. Aquí podemos utilizar herramientas como Design Thinking y si ya nos vamos a territorios más allá de 10 o 15 años, es donde podemos utilizar de forma más efectiva el tema de diseño de futuros, que en realidad también lo podemos traer un poco más a presente y luego veremos cómo, ¿no? Que por ejemplo, una idea que tengamos de algo a futuro a 15 años, a lo mejor no la podemos traer ahora como tal a un producto o servicio, pero sí podemos traerlo a marca, a campaña y posicionarnos en algo que vemos que tiene un futuro o el futuro que nosotros queremos para nuestra compañía. Bill Sharp nos propone que los horizontes no son tan planos, ¿no? Como el 1, el 2 y el 3, sino que a veces habrá ciertas disrupciones que anticipen elementos en estos horizontes. Pues, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? A lo mejor imaginaros en una compañía de móviles que hay una gran disrupción que va a salir dentro de 2 o 3 años, pero hay una beta de una de las funcionalidades que podemos traernos al presente y meterlo en la campaña del siguiente teléfono. Pues estas cosas las veis muy a menudo. Aquí os dejo una reflexión para que os la llevéis a casa. También, de nuevo, os invito a lo que decía la compañera Andrea, a que en la cajita de preguntas dejéis las preguntas que queráis, pero os invito a reflexionar cuáles son los retos que creéis que tenemos en la mesa. Y esto son retos que pueden ser a nivel personal o a nivel de la compañía o a nivel sociedad, ¿no? De que nos planteemos cuáles son los retos que tenemos a día de hoy y cuáles son los que están a más largo plazo, porque solemos mirar eso más a 3 5 años, pero no nos planteamos qué es lo que puede
cambiar nuestro negocio. Me acuerdo, hay un CEO de una compañía aseguradora que siempre hacía una pregunta muy interesante que es qué es lo que va a matar a mi compañía, ¿no? ¿Qué es lo que haría que mi compañía no siguiese funcionando? Lo ve desde una perspectiva de riesgos, pero también se puede ver desde una perspectiva de oportunidades, ¿no? De que tengo que construir para tener esa continuidad. Aquí os dejo un ejemplo del World Economic Forum, que tiene un informe chulísimo que actualiza todos los años y que nos habla de un poco de esos riesgos. De nuevo, habla desde el punto de vista de riesgos, pero yo quiero que también lo penséis desde el punto de vista de oportunidades, de qué cosas están ocurriendo en el mundo, ¿no? Y lo interesante es que aquí ya nos añade una perspectiva, que hablaremos luego de ella, un framework que se llama PESTEL. Es decir, habla de economía, medio ambiente, política, sociedad y tecnología. Veis que son los colores que aparecen ahí. Luego nos da tamaños de percepción de qué es lo que está moviendo más la aguja, ¿no? Y luego vemos una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de tendencias o escenarios. Veis que todo está conectado por esas líneas, que son las relaciones. Y lo importante de esto también es el pensamiento sistémico. La diferencia entre algo complicado y algo complejo es que algo complicado lo podemos deshacer en trocitos pequeños y analizarlo con técnicas habituales. Sin embargo, algo complejo lo tenemos que atacar como un sistema, como un conjunto. Es decir, no es un problema en sí mismo que podamos solucionar solo tocando de X variables, sino que está afectado por muchas otras. Pues, por ejemplo, el problema de la vivienda en España. Aquí os dejo algunos gráficos y os invito a ver un poco más de estos informes de World Economic Forum. Tenéis también temas de futuro del trabajo que son muy interesantes y que nos dicen cosas tan chulas o tan reflexivas como que el pensamiento crítico, ese pensamiento sistémico, esas capacidades analíticas, incluso la creatividad, van a mover la aguja en el futuro del trabajo dentro de unos años y no solo lo mucho que sepamos de la parte tecnológica. O sea, volvemos un poco al humanismo, a las humanidades, ¿no? Tenemos que saber un poquito de todo y aprender a aprender. Pues vamos allá de nuevo a los fundamentos de diseño de futuros, ya que hemos visto esta parte más contextual. El diseño de futuros no es solo un tema de innovación o que esté de una forma aislado produciendo ideas hacia el resto de la compañía, sino que es una parte importante de la estrategia. Ahí colindan estrategia, diseño, el diseño especulativo y nos ayuda pues, a posicionar, a recrear esos posibles escenarios en los que vamos a trabajar, en los que vamos a alojar la necesidad concreta que tengamos. Aquí os presento a Jim Dator, que si no habéis ido a Hawái, tenéis una excusa buenísima para visitar una universidad que es de las mejores en el mundo en temas de perspectiva estratégica. Y os quería comentar 3 leyes del futuro, que me podréis decir que parecen bastante obvias, pero si las reflexionamos un poco, tienen mucho sentido y vale la pena recordarlas. La primera es que el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. Es decir, aunque yo coja a los 10 mejores futuristas del mundo y les meta un supercomputador y les dé todos los recursos del mundo, no necesariamente voy a saber lo que va a ocurrir. Y cuanto más me desplazo en el tiempo, más incertidumbre puedo tener. Entonces, el futuro no se puede predecir porque el futuro todavía no existe, como el presente de que va a venir, ¿no? La siguiente idea es que cualquier idea útil sobre el futuro tiene que parecer ridícula. Aquí os invito a pensar en Julio Verne, os invito a pensar en Nikola Tesla, os invito a pensar en Da Vinci. En su época eran excéntricos, ¿no? Y hoy en día también los tenemos. Pues al final es cuando pensemos realmente en visión de futuro, en obtener algo que realmente tenga chicha, tenemos que pensar en cosas que salgan más allá de lo que ya hemos pensado en nuestro diseño de producto, en nuestra parte de habitual de marketing, en lo que hemos visto en la competencia o cosas que son continuistas o que tenemos en marcha. Esto hablando en un intervalo temporal un poco más largo, ¿vale? A 3 años, pues a lo mejor no tenemos que irnos a ideas tan ridículas. Tenemos que entender bien hasta qué punto, hasta qué alcance tenemos que llegar con el ejercicio. Pues en un proyecto en el que estaba yo, estábamos viendo un tema de futuro de las experiencias a 10 años y ahí sí teníamos que aperturar, porque aunque no os lo parezca, 10 años es bastante a día de hoy a nivel de cambios. Y luego los humanos convertimos en mundano lo que son el cambios. Cuando miramos hacia atrás se ve como muy lejos, pero no lo hemos experimentado como un salto trascendental. Os recuerdo que tenéis un iPhone desde los años 2000. Os recuerdo que podéis pagar con el móvil desde hace más o menos 12 años. Entonces, lo hemos asumido como algo ya normal en nuestro día a día, pero
nuestro mundo ha ido cambiando mucho y nosotros mismos también, ¿no? Entonces, a 10 años ya tenemos que empezar a pensar de una forma distinta. Y lo último que nos dice es, damos forma a nuestras herramientas y ellas nos dan forma. Esta es una frase tecnodeterminista de McLuhan, pero al final lo que nos quiere decir es, oye, lo que construimos en el presente es el futuro que nos vamos a encontrar. Y esto, por ejemplo, en términos de la inteligencia artificial que está tan de moda, ¿no? Ojo con la inteligencia artificial que construimos porque es la inteligencia artificial que nos va a dar respuestas. Igual que una bomba atómica, ¿no? La capacidad atómica, ojo con lo que construimos porque según cómo lo usemos también nos puede dar respuestas. Y todo avance tecnológico, científico es bueno, solo tenemos que ver que se utilice de la forma correcta. Y a veces es difícil distinguir lo que es correcto o no según con quién hablemos, ¿no? Hay cosas muy básicas que sí estamos de acuerdo, pero luego, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial, los dilemas éticos son globales. Y, por ejemplo, si hablamos del coche autónomo, el coche autónomo tecnológicamente a lo mejor no es algo tan difícil de construir, pero tiene un dilema filosófico por detrás, como es el del tranvía, que es muy antiguo, que es a quién salvo, ¿no? Al que va dentro del coche o al que va fuera según determinadas circunstancias. Y también os dejo aquí una pregunta como reflexión. ¿Compraríais un coche que pone en riesgo la vida de vuestro hijo en lugar de otro niño al que el coche podría atropellar? Entonces, son dilemas éticos muy, muy, muy complejos. Dicho esto, os presento de nuevo una herramienta relacionada con el tema de diseño de futuros, el cono de Boros. El cono de Boros parte del presente, según nos alejamos en el tiempo, se va a la derecha y se va aperturando ese cono y nos da diferentes escenarios. Algunos son posibles, otros son plausibles, otros son probables y dentro de estos habrá los que sean los preferibles, aquellos que queremos para los proyectos en los que estamos trabajando. Entonces, según ese horizonte temporal, los probables son aquellos que son más cercanos a la actualidad, pongamos 5 años, y son para temas más de corto plazo, más tácticos. Los plausibles son aquellos que pueden tener lugar entre los 5 y 15 años siguientes y ya son más de una visión estratégica de hacia dónde vamos. Y los posibles ya se van mucho más allá y aquí podéis ver pues, más informes de think tanks, gubernamentales, Unión Europea, ONU, etcétera, que hablan de una visión mucho más a largo plazo. Para hablar del concepto de tendencia, tenemos que hablar del concepto de señal. Una señal de cambio es una pista en el presente de que las cosas podrían cambiar en el futuro. Alguna gente le llama semillas del futuro en el presente. Esto puede ser una noticia que vemos. Y ojo con las fuentes, ¿vale? Que a día de hoy tenemos muchísima información y es muy importante contrastar de dónde sacamos la información. Puede ser una noticia, puede ser incluso un comportamiento que estamos captando. Puede ser un informe, puede ser cualquier elemento que estamos percibiendo y que nos indica que algo está cambiando. Luego veremos ejemplos. Cuando esas señales se repiten, se convierten en un patrón, ¿vale? Los puntos se van conectando. Y cuando ese patrón coge ya una dirección y a través de un driver o una fuerza, un agente de cambio se ve empujado y coge velocidad, ¿no? Ya se convierte en una tendencia. A veces no distinguimos o en una conversación la gente mezcla tendencias, patrones, señales y bueno, aquí quería que entendierais un poco qué es cada una de estas cosas. Vamos a poner un ejemplo para que entendáis la diferencia entre una señal, una macrotendencia y una tendencia. Vamos a hablar de macrotendencias de biohacking, que no sé si sabéis en qué consiste esto, pero el biohacking al final es modificar nuestro cuerpo. Ya puede ser a través de la tecnología, a partir de la edición genética o incluso a través de nuestra percepción de la conciencia. Em, esta tendencia, o sea, esta macrotendencia en sí misma, os la presento como otras tres macrotendencias que tienen más contenido dentro de sí mismas. Una que es Yo Robot, que hablará de biónica e hibridación, una de edición genética, que es modificación, y aquí ya tenéis unos cuantos, la mayoría imagino alguna vacuna con modificación genética, y luego tenemos estados alterados de conciencia, temas de percepción. Si empezamos por Yo Robot, yo Robot es la tendencia y ahora aquí vamos a ver señales. Dentro de esa tendencia de biónica, hay veces que es para supervivencia, y aquí tenemos un ejemplo. Este señor que veis aquí en la foto le pusieron un corazón que era un dispositivo electrónico, ¿vale? Y mientras no le daban su trasplante, tenía ese dispositivo dentro de él y le prolongaba su vida. Tenemos temas de impresión tanto de sangre como de órganos, incluso ya se ha intentado replicar un cuerpo humano entero a través de órganos artificiales y sangre sintética.
Luego hay veces que ya no es por supervivencia, sino que por temas de calidad de vida, y aquí sí que hemos visto un avance tremendo en temas de exoesqueletos, porque aunque no lo parezca, la dificultad de la motricidad del tronco motor de los humanos, el replicarlo no es tan fácil y a día de hoy hay exoesqueletos que son increíbles. Luego prótesis que van más allá de la prótesis habitual y que ya tienen otras capacidades es algo que vemos como muy lejano y hay un montón de gente en Europa con amputaciones y con necesidades de prótesis, con lo cual esto no es una afectación bastante amplia a la población. Y luego tenemos ejemplos como de implantes y chips. Hablábamos antes de Starlink, pues Neuralink es otra compañía de Elon Musk que está ya aprobado por FDA para meter ese chip y que ayude a gente con problemas de movilidad o con temas de lenguaje pues a recuperar funciones. Claro, aquí de nuevo hablamos de dilemas éticos, ¿no? ¿Qué pasa con ese chip? ¿Me pondría ese chip? ¿Pueden interferir en algo más aparte en esa parte de motricidad? Y no solo hablamos de Elon Musk, que hay varias universidades trabajando en esto y otros modelos de negocio también paralelos a esto. Luego, no está, lo comento aquí, aunque no es un tema de calidad de vida, hay gente que ya se está implantando chips para pagos, por ejemplo, esto en el norte de Europa, pues ya hay miles de personas que ya tienen implantes para temas de pagos. Que eso sería un ejemplo de elección, que es el siguiente paso, ¿no? Aquí tenemos dos señales de dos personas que han decidido ser biónicos no por calidad de vida o por supervivencia, sino porque les apetecía. Y los dos son españoles, el de la izquierda pues se ha puesto una antena y el de la derecha intenta hacer ya una mezcla entre especies. Ya no es que mezcle tecnología, sino que intenta ser como un híbrido humano-animal. Hablando de esto, os quería comentar el concepto de valle inquietante, el uncanny valley, que le llaman los anglosajones. El valle inquietante es esa sensación, esa percepción que tenemos de incomodidad cuando percibimos algo que se parece mucho a un humano y no lo es. Puede ser en una imagen, puede ser en un robot, puede ser en una llamada telefónica, ¿no? Que lo percibimos a veces, pues esa sensación tiene un nombre y se llama valle inquietante. Luego os quería hablar también de otro concepto relacionado, por lo que hablábamos de pensamiento sistémico, ¿no? Que es la biomimética, que es cómo a la hora también de hacer esa biónica y en general aprendemos de estructuras de la naturaleza pues para construir cosas nosotros. Por ejemplo, ahora hay enjambres de robots que se autoconfiguran con una conciencia colectiva, con una inteligencia mixta y que lo que hacen es adaptarse a la necesidad de lo que se les demande y configurar el enjambre según los requisitos que les pidan. Y luego aquí hay un tema de derribar barreras. O sea, ahí hablábamos de un tema de transespecie, pero también la tecnología puede derribar barreras, por ejemplo, en temas de neurodiversidad, incluso añadir capacidades, también puede ser un traductor de temas culturales, etcétera. Y aquí hay un tema que es un poco controvertido, que es el transhumanismo. No sé si conocéis a Ray Kurzweil, que era el director de ingeniería de Google, luego creó la Singularity University y que es una persona que está trabajando en tecnologías que están ya en el edge, ¿no? Están en un horizonte bastante lejano y habla de transhumanismo, ¿no? Que es subir nuestra conciencia a la nube. O sea, la Singularity University le llama así porque la singularidad es el punto en el que en teoría, es un punto teórico en el que las máquinas sobrepasarían la inteligencia de las personas. Pues bien, los transhumanistas creen que seremos capaces de subir nuestra conciencia a la nube y vivir eternamente. Luego todo esto, otro concepto relacionado, es que estaremos conectados a todo, ¿no? Entonces, claro, ¿me pueden hackear si yo soy biónico? Como también dilema ético. Vamos a por otra tendencia, la edición genética. Aquí tenéis a Carpentier y Doudna, fueron premio Nobel de Química en 2020 por CRISPR. CRISPR es la tecnología en la que se basan las vacunas que tenéis del COVID. Los temas de modificación genética, la capacidad no es algo que no tuviéramos antes del COVID. Lo que pasa es que sí que había un acuerdo, ¿no? De no modificar genéticamente a los individuos hasta ese momento y luego lo que se hablaba es que en caso de que en el futuro hacer alguna modificación genética fuera a individuos concretos, es decir, que no se trasladase a su descendencia y que fuera para enfermedades que no tienen otro tipo de tratamiento o cura. Esto cambió muchísimo a través del COVID. Ahora tenemos a la FDA americana y tenemos en UK ya unos cuantos casos de enfermedades raras que ya están modificando a individuos con modificación genética. Tenemos el caso que os enseñaré una foto luego de un chino que hizo caso un poco omiso a esta regulación o a este pacto
que había y modificó genéticamente a unos bebés pues, para temas de curas de VIH y demás. Entonces fue a la cárcel ahí en China, salió, dijo que lo volvería a hacer, pero bueno, que sepáis que todo este tema de edición genética, pues las capacidades existen y se ha dado un pistoletazo de salida a través de los avances que se produjeron en aceptar este tipo de cosas después del COVID. Aquí nada, muy sencillito de cómo funciona CRISPR, que lo que coge es un gen, corta un trocito, pega otro y soluciona algún tipo de problemática. La modificación genética la podemos utilizar para tratamientos, pues lo que hablábamos, para enfermedades raras. Puede ser también temas de regeneración celular, ¿no? De cómo podemos estar más jóvenes, pero no más jóvenes por fuera, y temas de estética y demás, sino rejuvenecimiento. Y luego hay temas de prevención, ¿no? Cómo podemos, si tenemos una predisposición genética a algo, pues esos genes de algún modo silenciarlos. Y aquí tenéis al chino que os comentaba. Entonces, aquí de nuevo, concepto relacionado, temas de ética, ¿vale? Y pasará como muchas otras cosas. A lo mejor en unos países lo permitimos, en otros no. De hecho, ya lo estamos viendo, ¿no? Pues que hay diferentes criterios pues, para esas enfermedades raras. Y luego aquí se abre una puerta peligrosa, que aquí le llamaba yo mercantilismo darwinista, que al final es casi que, si conocéis la peli Gattaca, ¿no? El poder modificarnos si tenemos las capacidades económicas para poder hacerlo y crear casi una eugenesia, con lo cual es algo bastante peligroso y crea un factor de desigualdad muy bestia, que a día de hoy no lo estamos viviendo como tal, al menos en un mercado abierto, pero que es una probabilidad real que puede estar en un futuro más o menos cercano. Y luego lo que hablamos de regulación y comunidad científica, ¿no? Cómo los avances en la tecnología y en la sociedad vienen de la mano con la regulación que les va a dar soporte. Por último, vamos a hablar de estados alterados de conciencia. Señales, temas psicotrópicos. Los psicotrópicos surgieron en su momento para temas de patologías mentales, pero se fueron al mundo ocio y a día de hoy parece que hay una especie de resurgir con el tema de nootrópicos, pero sobre todo para temas de aumento de capacidades, pero incluso también si vemos informes de consumo, los jóvenes curiosamente consumen menos alcohol y consumen más estupefacientes. Otro tema interesante, la inferencia en sueños, ¿no? El cómo nos pueden meter ideas a través de los sueños o cómo una inteligencia artificial puede leer nuestra mente y leer lo que estamos pensando, ya no solo en los sueños, sino también de forma despierta, pero también esa capacidad de inferencia inconsciente. Y por último, hablaros pues algo que es como más visual, lo que ya habéis visto muchos, que es todo el tema de realidad virtual, realidad aumentada, que muchas veces pensamos en gafas que han ido avanzando, ¿no? Ahora tenemos las Meta que son casi las Ray-Ban y no esas gafas extrañas que veíamos por Nueva York de Apple. Esto va avanzando, pero no es solo un tema de gafas, es un tema de guantes, trajes ápticos, esto irá más allá, ¿no? Con el tema de los chips, ¿para qué quiero el fingir esa sensación cuando la puedo reproducir directamente en el cerebro, ¿no? Entonces, para mí, este tema de la percepción es uno de los grandes factores de cambio de los próximos años. En torno a esto surgen también figuras como los curators, que son gente que nos guía, ¿no? A los que son un poco más haters del algoritmo, pues surgen figuras que, no, que dan visión de bienestar, de salud, de incluso nuestras preferencias de estilos o el encajarnos en algún tipo de perfil. Entonces, hay aquí también una contralucha, ¿no? Ante todo esto. Y luego están factores de automodulación, que es cómo yo puedo gestionar a través del biohacking, ya sea a través de la biónica, ya sea a través de la modificación genética, no nos permite tanto modular, ¿no? Porque, porque es un one-off, pero sí que, por ejemplo, el tema de los estados alterados de conciencia es algo que en un momento dado, con los propios químicos que tenemos en el cuerpo, podríamos alterar nuestras percepciones. Entonces, aquí hay temas de futuro de la automodulación. Con todo esto hablamos de un humano 2.0, ¿no? Que puede tener las capacidades que ahora tiene, mejorarlas a nivel biológico, pero también añadir nuevas funcionalidades que a día de hoy o que de serie no traíamos. Esto es un ejemplo, ¿no? de una macro tendencia que la hemos visto con sus señales y sobre todo esa parte de pensamiento sistémico que os decía, ¿no? Y esto levanta muchísimas preguntas y es lo interesante cuando hablamos de escenarios, cuando hablamos de tendencias. Y aquí os dejo algunos, porque relacionado con esto, ¿qué significa ser humano? ¿Cómo aceptarán estos nuevos conceptos las diferentes espiritualidades? ¿Es sostenible el avance de la longevidad? ¿Cómo afectará a la desigualdad?
¿Nos haremos más dependientes de la tecnología y la energía en un entorno de escasez creciente? ¿Podemos garantizar la seguridad del acceso a datos y a los dispositivos biónicos? Y luego, ahí tenemos a Jeff Bezos, ¿no? Cada vez vemos también como diferentes compañías se van metiendo con una marca potente, ¿no? Luego hablaremos de las super apps y nos venden casi de todo, ¿no? Y son casi como nuestro interlocutor con el mundo y nos van generando pues casi un escenario específico a cada uno de nosotros. Y la pregunta también interesante, ¿seguirá todo el mundo las normas? Bueno, eso es un ejemplo del análisis a alto nivel de una macro tendencia con tendencias dentro y señales que nos indican que eso está ocurriendo. Cuando las tendencias se consolidan, se convierten en un nuevo paradigma, pasando de un factor contextual a un factor estructural. Por ejemplo, temas de IA generativa. Yo me acuerdo de estar hace 3 4 años, quizás un poco más, jugueteando con los primeros DALI y que tardaban igual 24 horas en darte un resultado, la imagen era una patata, pero te hacía una ilusión tremenda, ¿no? Entonces ahí estabas un poco como early adopter. De repente todo esto se hace un poco más masa, todo el mundo prueba un chat GPT, aparece todo el marketing detrás del tema de la IA y surge un nuevo patrón. Y de repente, hasta en el Microsoft, todos, absolutamente todos, tenemos la IA alrededor de nuestro, ¿no? Y aparece un nuevo paradigma donde la IA es una herramienta más que todos tenemos cerca, sabiéndola utilizar más o menos o entendiendo más o menos lo que conlleva, pero ya forma parte de un nuevo paradigma. Entonces, cuando vamos a trabajar en proyectos de prospectiva estratégica o de diseño de futuros, tenemos que definir el alcance. El alcance puede ser más divergente o más convergente. Es decir, cuando es más divergente es más de descubrir, cuando es más convergente es más de definir. Si hablamos de lo divergente, serían más entornos macro, ¿no? ¿Qué está ocurriendo fuera? O explorar un concepto, pues por ejemplo lo que os decía de las experiencias, o podemos ir ya bajando consumo, industria, marca y llegar al final, ¿no? Que es, oye, yo lo que quiero realmente es trabajar en el entorno de un producto, ¿no? Que eso no significa que nosotros analicemos un macroentorno y a partir de ahí generemos un escenario y diseñemos una solución de un producto. Pero hay veces que hacemos la investigación en un campo concreto más abierto o más cerrado. ¿Qué solemos hacer? Cogemos ese punto de presente, a través de las señales construimos tendencias, con las tendencias generamos escenarios, analizamos el escenario, para ese escenario haríamos una solución y para esa solución volveríamos al presente con un backcasting para ver qué cosas puedo empezar a construir desde ya para obtener esa solución en el momento en el que lo deseamos. De nuevo, recordaros el tema del pensamiento sistémico. Y este ejemplo funciona muy bien, es un cuento chino bastante antiguo, donde se cogían a 7 sabios, le cerraban los ojos, o sea, perdón, se le tapaban los ojos y se les ponía frente a un elefante. Uno en la trompa pues vería una serpiente, otro estaba encima y veía una roca, otro en la pata pensaba que era un árbol, otro pensaba que era un arbusto la cola. ¿Por qué? Porque ninguno tenía la visión completa con perspectiva del elefante, ¿no? Entonces aquí siempre, cuando estemos analizando cualquier cosa, aunque estemos en la parte más convergente, pensemos desde el punto de vista sistémico. Vamos a ver algunas tendencias, porque hemos estado hablando un poco del tema biohacking, pero ahora me gustaría contaros 12 tendencias que están marcando la realidad actual y, por tanto, el futuro de lo que viene. La primera es la revolución de las máquinas. Pensar y hacer ya no es solo cosa de humanos, lo vemos con toda la géntica que viene, ¿no? Y aquí es tanto de inteligencia artificial, ahí os hablaba de inteligencia artificial general, que eso ya sería una inteligencia artificial que tiene capacidades que así sobrepasan a las humanas, que todavía parece que no se ha conseguido, veremos si eso se consigue. Y eso no significa que sea algo que tiene emociones, sino un tema de capacidades. Curiosamente, para las máquinas a veces es más fácil replicar temas complejos que temas sencillos. Os he hablado antes de enjambres de robótica, hemos hablado de ética, bueno, de los conceptos que aparecen por aquí, quizás cabe resaltar el de DAOs, ¿no? Que muchas veces pensamos que la inteligencia artificial viene a cargarse a los estamentos de abajo, pero ojo, cuidado, una DAO, el órgano de decisión de esa compañía, es una inteligencia, es decir, los que sobran son los de arriba. Otra tendencia relacionada con la anterior, todo está conectado. Interconectividad digital en todas las industrias. Lo vemos cada vez con los IoTs que van cogiendo lugar. Empezaron poquito a poco hace unos cuantos años y van cogiendo su peso y cada vez que vamos comprando nuevos gadgets, casi todo viene ya con IA y con conectividad, etcétera, ¿no? También porque vende más por marketing, pero vemos que cada vez todo lo que tenemos en casa está conectado.
La industria, en términos industriales también vemos que hay muchísima evolución en esta conectividad y digitalización. Aquí aparece un concepto también de gemelos digitales, ¿vale? Que es casi una réplica nuestra. Esto no es un avatar, ¿no? De que le pongo que tenga el pelo y los ojos de mi color, etcétera. No. Esto es una réplica que tiene mis datos de salud, que tiene mis costumbres, al que le puedo pedir que programe cosas por mí. Programe, me refiero, pues, oye, me ponme esto, esto me tengo que ponerlo en agenda, hago esto normalmente y tú ya no lo tienes que hacer porque lo hago por ti. Entonces, es un concepto que todavía está empezando, pero que tiene muchísima capacidad de liberarnos de tareas, pero también quizás nos vuelve de algún modo dependientes, ¿no? Todo tiene su cara A y su cara B. De realidad virtual y aumentada que hemos hablado, hiperpersonalización, queremos todo único, a medida e inmediato, que esto es casi una realidad actual, pero vemos también cómo, pues, por ejemplo, temas de impresiones de metal ayudan a todo esto, deslocalizan, pues, por ejemplo, producción en determinados países y el tema de la inteligencia artificial, pues, nos permite personalizar a un nivel muy bestia. Pues pensemos, por ejemplo, que decido ver Casablanca, pero quiero cambiar a los actores y que el actor sea Leonardo DiCaprio y que la actriz sea Scarlett Johansson. Y lo veo a medida y le quiero cambiar el estilo para que sea siglo XVII. Y estoy viendo una peli totalmente distinta a medida, se basa en el guión, ¿vale? Entonces, no es la hiperpersonalización que conocemos ahora, sino que va un punto más allá. Luego el tema de la experiencia ante todo. Vemos sobre todo en la juventud un cierto nihilismo, ¿no? Por la situación, que en algunos casos está derivando hacia el conservadurismo y otros hacia un nihilismo. Y al final la capacidad de, por ejemplo, de adquirir un coche, adquirir una casa o los aspiracionales que se podía tener en generaciones anteriores no son una realidad para generaciones actuales, ¿no? Entonces, el tener ya no es tan importante, pero sí es el viaje diferente, plataformas de uso compartido, ¿no? El puedo usarlo, puedo disfrutarlo aunque no lo tenga, pero lo vivo. Y vemos también como la necesidad de viajar, de conocer, de experimentar en sí, ¿no? Y luego, bueno, si ya hay otras capacidades adquisitivas, pues vemos también cómo proliferan viajes espaciales y demás. Hablábamos antes de nootrópicos, pero también vemos también, por ejemplo, el tema de rituales sensoriales, ¿no? Como está apareciendo por ahí, que parecía que eso es algo que estaba un poco en el pasado y que hay una nueva visión también de estos, llamémoslo, viajes. Otra tendencia es lo que hablábamos antes de que las marcas ya no venden lo que nosotros creemos que nos venden, sino que nos venden de todo. Yo he sido directora de estrategia y transformación en la joint venture virtual entre Orange y Zurich y estábamos vendiendo en Orange seguros. Esto viene muy empujado por las super apps que vienen del mundo oriental. Es verdad que es un poco distinto porque en China la privacidad del dato tiene unas políticas un poco distintas a las de aquí, pero la idea es que en una sola app tienes acceso a todo lo que necesites comprarte, ¿no? Entonces, seguro conocéis Alibaba, Tencent y demás, pues de estos modelos es lo que se está extrapolando más o menos en nuestro mercado, sabiendo que el tema de privacidad de datos es un poco distinto. Luego lamento mucho que la abundancia tal y como la conocemos, lo siento, pero no va a ser tal cual. Escribí un libro sobre cómo orientar las organizaciones al futuro hace un par de años y una de las cosas en las que hablaba en la parte de tendencias era pues eso, que el café, el chocolate o cosas como el maíz, pues vamos a tener más escasez, por tanto, pues va a ser, no significa que no lo tengamos, pero cada vez va a ser más caro o no va a ser tan democrático como lo es a día de hoy. Esto en temas de alimentos se puede volver preocupante con temas de un cambio climático y en factores de desigualdad, pero luego también estamos en un proceso de, por ejemplo, de la electrificación de la movilidad o de ámbitos de transformación digital donde necesitamos, por ejemplo, materias raras, cuyo 85% de las mismas los gestiona China. Entonces, aquí, pues, esto va a tensionar tanto consumo como desigualdad, como ámbitos de geopolítica. Pero bueno, no quiero contar solo cosas negativas, sino también positivas. Igual que tenemos escasez de ciertos temas, pues vamos a tener también nuevos materiales. Y aquí tenéis algunos ejemplos por si queréis buscar aerografeno, upsalita, bueno, y como la inteligencia artificial también nos puede ayudar a buscar esos nuevos materiales.
También ya no es solo que existan nuevos materiales, sino que tenemos un nuevo concepto de la abundancia que se puede traducir en cambios de comportamiento relacionados con el uso responsable. Vemos plataformas como Wallapop, que es en tema de segunda mano. Vemos como también hay pues, más visión del reciclaje. Vemos hábitos como el veganismo, temas de propósito que ya están en la filosofía de la mayoría de las empresas. Hay un giro también hacia una economía de los valores, los compromisos ESG, o sea que quizás se han ralentizado ahora un poco por temas de cómo está virando la política o la sociedad a nivel internacional, pero bueno, que también hay una tendencia en torno a la nueva abundancia. También hay que entender que los humanos, todos, somos un poco volátiles, y somos cambiantes, ¿no? Quiero decir, pues, por ejemplo, esta chica que vemos en la imagen, que puede ser vegana, ¿no? Y ahí tiene su zumo con su base de cristal, etcétera. Y a lo mejor esta chica, la camiseta que se ha comprado, se la ha comprado en Shein, ¿no? Entonces, vemos la dicotomía. O que ha desayunado avena y luego se va de fiesta, tendrá 18 años, se va de fiesta y por la noche se toma 5 cubatas, ¿no? Entonces, la avena y el alcohol, pues, hay como, una incoherencia, ¿no? Pues los humanos en sí somos así un poco incoherentes. Entonces, todo lo que tenga que ver con cambios de comportamiento, muchas veces no suceden hasta que vemos las cosas un poco más complicadas. Otra tendencia que hay es la vuelta a los orígenes, el apreciar lo artesano y lo natural. Esto pasa mucho también con lo que consumimos en alimentación. Comer sano es realmente un factor de desigualdad también, ¿no? Porque es muy caro. Y vemos un resurgir de lo hecho a mano, de la durabilidad, de la autenticidad. Incluso vemos como el tema de las marcas, que esto va y viene, ¿no? El tema de los logos en grande, los logos en pequeño y demás. Vemos como hay también una tendencia hacia el lujo silencioso. Y aquí hay un tema también interesante que es cómo conviven la creatividad del artesano, del que hace a mano, o incluso también en la parte de diseño gráfico, por ejemplo, ¿no? Cómo conviven los que ahora diseñan o los que ahora producen en términos de arte o de artesanía versus el uso de la tecnología, ¿no? Aquí hay un concepto también relacionado que no sé si conocéis el término de ludita, que viene de una transformación industrial previa, que eran gente que eran contrarios a ese cambio tecnológico, ¿no? Pues ahora quizás hay unos neoluditas y hay marcas que tienen este posicionamiento, ¿no? No de ser contrarios a la tecnología, sino de apreciar lo hecho de forma artesanal, lo hecho por humanos. Y esta tendencia, cuando hablábamos de ella hace 5 años, casi la pasaban de refilón y era algo que a la gente no le interesaba, y es algo que, entre comillas, se veía venir, y engloba es una macro tendencia, ¿vale? Y dentro tiene un montón de tendencias. Una de ellas son los desastres naturales, que vemos que cada vez, por desgracia, van aumentando, derivados del cambio climático. Hemos visto también, cómo, tenemos crecimiento de la delincuencia, tenemos, o sea, o el tipo de delincuencia, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, en la Interpol, que es un organismo internacional de policía, tiene un departamento de prospectiva estratégica que lo que hace es pensar en cuáles van a ser cómo va a ser la delincuencia del futuro, ¿no? Imaginar esos escenarios donde hay esa delincuencia, qué tendencias lo empujan y ellos así se anticipan y son capaces de, pues de algún modo, captarlos a tiempo. Luego, el ámbito geopolítico que os voy a contar, ¿no? Hay un montón de frentes bélicos abiertos. No parece que a corto plazo esto vaya a amainar y tenemos, bueno, pues la situación del Indo-Pacífico que de momento parece que está tranquila y quizás Estados Unidos ahora vemos que vuelve a mirar un poco más hacia Sudamérica y no se ve tanto peligro en la zona de Indo-Pacífico, pero bueno, geopolítica ya no es tanto el tema belicista, sino el posicionamiento de los países en torno a diferentes temas. Uno de ellos pues, es también el ámbito tecnológico, por ejemplo, el que hablábamos de la IA, y otra puede ser las cadenas de logística o de transporte, las rutas. No sé si lo habréis visto últimamente, o sea, se preveía que iba a pasar antes de 2030, pero ya se está abriendo una nueva ruta. em, por el Polo Norte.
De hecho, Rusia lleva años preparándose, colocando puertos estratégicos en toda esa ruta, y habéis visto los movimientos también de Estados Unidos por hacerse con Groenlandia en un momento dado. Entonces, no es tanto por un capricho, sino por esa capacidad comercial que les puede dar todo esto. También vemos a China, que tiene planes a muchos años vista, construyendo una nueva ruta de la seda por abajo, por el sur, ¿vale? Y también posicionándose en ciertos puertos. Entonces, o vemos también el posicionamiento que tiene en torno a África o los acuerdos que está llegando en Sudamérica, pues yo que sé, el gran puerto que están construyendo en Perú, etcétera. Entonces, aquí hay un montón de factores que, pues, que generan pues, también ese factor de incertidumbre o que rompen un poco ese status quo que veníamos teniendo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Sí que es verdad que luego tuvimos la Guerra Fría, pero bueno, parece que había una cierta estabilidad que se empieza a, a volver liminal. Luego están los ámbitos de ciberseguridad, ¿no? Porque si todo lo que es tecnología, digitalización, inteligencia artificial avanza, pues el tema de ciberseguridad es candente e importante. Y luego hay también, derivado pues, de temas climáticos, temas de necesidades migratorias. Bueno, aquí podemos hablar de muchísimos conceptos relacionados tanto con la seguridad física como la virtual. Y por último, la siguiente tendencia que os mostraba aquí está relacionada con longevidad, que hemos hablado de muchos de los temas en biohacking, pero aquí lo interesante de esto es el health span, que ya no es que viva más años, sino que los años que viva los viva con calidad de vida. Entonces aquí está todo lo que hemos hablado de genética, de órganos impresos, de biónica, la inteligencia artificial que nos puede ayudar en prevención y en tratamiento. Y esto lo he hablado más de una vez con algún médico que les preocupa, ¿no? La diagnosis a través de la IA y yo creo que en general, como en cualquier trabajo, la IA viene a aumentar las capacidades. Es decir, que le puede indicar a un médico dónde no está viendo algo y al revés, el médico puede poner en duda algo que está detectando la IA y él con su experiencia sabe que eso no es así, ¿no? Pero al final es una herramienta más que además en el ámbito médico están muy acostumbrados a utilizar tecnología, máquinas, radiología, etcétera, pero esos cambios tecnológicos van costando, ¿no? Pero la IA puede ayudar mucho en estos ámbitos de prevención y tratamientos. Luego hemos hablado también del transhumanismo, que eso os lo dejo un poco para que, para que investiguéis qué os parece, y el rejuvenecimiento celular, que tenéis ahí una imagen de esta mujer. Liz Parra, que estuvo yo creo que fue por Alicante hace un año y pico, y que ella, bueno, en teoría tiene 50 y pico años, pero su edad es más o menos la mitad, la biológica, en teoría, la de su cuerpo. Pero bueno, aquí lo de siempre, ¿no? Que necesitamos también rigurosidad científica para ver que realmente esa edad es así. Dicho esto, se están moviendo miles de millones en torno a la industria de la salud y del rejuvenecimiento, como os decía, entendido como health span, o sea, de saludable y no tanto de la parte estética. Entonces, cuando ya hemos elegido las tendencias, por ejemplo, ahora hemos visto unas cuantas, ¿no? A diferentes niveles. Lo que tendríamos que pensar es cuáles son aquellas que más impactan a mi negocio, si se producen. Y me voy a quedar con aquellas que tienen mayor incertidumbre. No queremos aquí lo predecible, queremos lo más incierto, ¿no? Queremos mirar en ese espejo retrovisor, lo que os estaba diciendo, donde no estamos mirando o donde queremos pues analizar dónde nos podemos posicionar o qué haremos si ocurre eso. Entonces vamos hacia la parte de escenarios. Hemos pasado, como decíamos antes, ¿no? De la definición del reto en el presente, el cono de Boros que os decía que os definen los diferentes escenarios y vamos a quedarnos en esta parte. Volvemos a Jim Dator, el señor hawaiano que os contaba antes. Nos dice que hay 4 tipos o arquetipos de escenarios. Uno es de continuidad, que es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De, oye, pues las cosas van a ser más o menos iguales, puede haber pequeños cambios, cambios de gobierno, algún tema de regulación, algún avancillo tecnológico, lo que sea, pero la sociedad es más o menos igual, la cultura es más o menos igual a nivel global, o sea, no hay un cambio trascendental. Si os hablo de disciplina, seguro que os podéis pensar en, ya solo por la imagen, en qué vivisteis en el COVID, ¿no? El lockdown, el estar encerrados, pues para impedir la propagación de un virus. O otra parte de disciplina, pues un corte eléctrico, ¿no? Que hemos vivido. Pues solo se ha producido una vez, pero en el caso de producirse más veces, pues serían escenarios de disciplina. Pueden ser escenarios que se den en una situación concreta, pueden ser escenarios que sean una nueva realidad, ¿vale? Podemos trabajar en diferentes ámbitos. Luego tenemos una situación de colapso
colapso, que viendo la imagen seguro que pensáis en Ucrania o Israel, pero por ejemplo la Dana de Valencia pues también fue un escenario de colapso y es algo que alguien debería anticipar y que de eso debería hacer backcasting y entender qué debería hacer para que eso no suceda. Y por último hay escenarios de transformación, ¿no? Pues yo qué sé, el hombre en la luna, el hombre en Marte, el hombre en la mujer, el descubrir América, pues ya son escenarios más transformacionales donde el mundo que conocemos es bastante distinto a lo que nos plantean. Dicho esto, por ejemplo, la invención del smartphone también ha sido muy transformacional, aunque no lo veamos en ámbitos, quizás por estar tan cercano o por haber mundanizado de algún modo la situación. Pero pensar vuestro día a día con el móvil, si se lo contáis a una persona que vivió hace 50 años, eh, pensaría que es una realidad totalmente disociada de la que podría haberse imaginado. Entonces, cuando tenemos las tendencias y habiendo decidido qué tipo de escenario queremos hacer, ponemos un marco temporal, en lo que habíamos hablado, y nos quedamos con dos de las tendencias. Aquí la de todo es digital y la de escasez. Y cogemos una matriz de 2 por 2 y en el vertical vamos a poner una tendencia y un concepto contrario a la misma, y en el vertical lo mismo, una tendencia y un concepto contrario a la misma. A veces esto no es binario, ¿vale? No es escasez, no escasez. Esto es buscar términos que estén asociados a veces y que estén dentro de esa realidad. Pues en este caso, pues ponemos restricciones y continuar con el consumo. Pero podría ser, yo qué sé, los recursos para unos pocos o democratización de los recursos y que todos vivan en una situación peor, ¿no? Entonces, hay muchas, muchas variables en las que podemos trabajar en una misma tendencia. Aquí nos hemos quedado con, en lo vertical, todo digital y volver a lo físico, y en lo horizontal nos hemos quedado relacionado con escasez, con restricciones o seguir gastando. Entonces, con esto vamos a ir entrando a los diferentes cuadrantes. De momento solo hemos colocado las tendencias. Ahora vamos a ponerle nombre a los escenarios. Cuando enfrentamos la tendencia de que todo es digital y que hay restricciones, se nos genera un escenario al que yo he llamado aquí Patricios 3.0. Pues en ese escenario, pues todo se ha vuelto digital, pero solo es accesible para unos pocos. Luego, si nos quedamos con este otro cuadrante, que es restricciones, pero volvemos a lo físico, aquí le llamaba learning from grandma, ¿no? De más nos vale aprender a hacer las cosas como las hacíamos antes del mundo digital. Si nos volvemos a lo físico y seguimos gastando, pues volvemos un poco a los centros comerciales de los años 90, ¿no? Volvemos a ese consumo puramente físico. Y si nos vamos a todo digital y seguir gastando, pues os ponía aquí la canción, ¿no? De Highway to Hell. Aquí veis que algunos escenarios son de disciplina, como es el primero a la izquierda o el segundo transformacional sería quizás el de Highway to Hell, pero bueno, dentro de los mismos podríamos jugar en diferentes niveles de detalle. Teniendo esos escenarios nos quedaríamos con solamente uno, ¿vale? Y a ese escenario lo que haríamos es pensar en más detalle en él. Por ejemplo, de los patricios 3.0. ¿Cómo sería la sociedad en ese escenario? ¿Cómo sería la tecnología en ese escenario? ¿Cómo sería el modelo económico? ¿Cómo sería el trato medioambiental? ¿Cómo sería la política o la geopolítica? Y aquí añado los valores. Si recordáis, en el World Economic Forum solo teníamos estos 5, pero recientemente pues estamos metiendo también el tema de los valores por cómo por factores también de polarización y también por tema de diseño de futuros deseables, ¿no? Pues el tema de entender cómo son los valores de esa sociedad. Con esto ya hemos construido los escenarios, nos hemos quedado con uno, les hemos pasado el PSTLV y ahí, en este punto, es donde generaríamos las soluciones. Pues entenderíamos, oye, pues en este escenario, entendiendo su PSTLV, ¿qué impactos tiene en mi negocio? Vale, porque podemos hacer el escenario sin pensar todavía en nuestra compañía, sino verlo en un nivel macro. ¿Qué impacto tiene ese en mi negocio? Oye, ¿qué cosas se van a ver afectadas? ¿No? A partir de ahí, de esos impactos, podemos generar oportunidades, ¿no? De que es, oye, ¿cómo maximizo impactos que pueden ser tanto positivos o negativos? ¿Cómo las puedo aprovechar como oportunidades para mi organización? Y una vez tengo esas oportunidades, lo que empiezo es a buscar soluciones.
Los humanos tendemos a ir directamente a la solución, ¿no? No pensamos esa parte intermedia de impactos, oportunidades, sino que vamos directamente a la solución y luego buscamos el cómo justificarla. Pero os invito a que cuando hagáis este tipo de ejercicios lo hagamos así, ¿vale? Entender impactos, oportunidades y luego diseñar una solución. Cuando ya hemos definido esa solución, pues la vamos a ver en detalle. Es muy útil ponerle un nombre. A veces es un producto, a veces es un servicio, a veces es una plataforma, a veces es una campaña, a veces es un efecto en marca. Vale, y teniendo eso definido, ver un poco cuáles son sus funcionalidades, ¿no? Cuáles son sus características, cómo el cliente interactuaría con esto, etcétera. La bajamos un poquito a detalle y teniendo en cuenta pues, que hemos planteado a lo mejor ese escenario, pensemos a 10 años. Hemos creado una solución para algo que va a ser una realidad dentro de 10 años, lo siguiente que tenemos que pensar es cómo alojo eso en el presente. ¿Tiene sentido que empiece a construir eso desde ya? Pues es pensar, ¿cuántos años me lleva a construir esto? Tengo que empezar a hacerlo ya, pues empiezo a poner piezas. Oye, pues a lo mejor no tengo que empezar a hacerlo ya, o la sociedad actual no está preparada, o estamos pendientes de un cambio regulatorio. ¿Puedo posicionarme a nivel de marca con esto? Oye, pues me traigo algo, un efecto en marca. Oye, esto puede tener tirón en el mercado, o puedo posicionarme con esa visión futura de lo que va a ser ofrecer un producto y un servicio que a día de hoy no existe, pero que puedo generar ese interés y atraer ese público? Pues si lo pensáis, aquí os haré una pregunta, si Tesla os parece el mejor coche del mundo o si pagaríais $100.000 por un Tesla. Y la verdad es que lo que hizo Tesla muy bien fue convertir el coche eléctrico en un aspiracional, ¿no? En algo cool, que ahora, bueno, con el devenir de lo que han pasado en los años, pues ya se ha mezclado la política y ha perdido un poco ese matiz. Pero la importancia de Tesla en su momento no era que sea el mejor coche, sino que supo posicionarse como el coche eléctrico es atractivo y es un símbolo de estatus. Entonces, a veces esas visiones de futuro no significa que vayamos a vender ya ese producto, que el producto actual sea el más futurista en ese ámbito o sea el más posicionado en esa tendencia, sino que podemos empezar a encajar nuestra imagen o nuestra estrategia en ella. Y siempre pensando, lo que decíamos, no tanto a lo mejor en términos de marketing o venta, que también, sino en posicionar a la empresa en esa visión estratégica de quién queremos ser. De esto va el tema de diseño de futuros.